van a ser diferentes esas respuestas y van a ser complementarios. A ver, uno es el sistema endocrino, que es el que vamos a ver hoy, y cuál es el otro sistema que va a estar participando de esta reunión? Nervioso. El sistema nervioso, exactamente, ¿sí? Mientras que el sistema nervioso tiene una respuesta que es rápida, que es precisa, o sea, bueno, las dos son precisas, pero que es bien rápida, intensa y es de corta duración, el sistema endocrino lo que va a hacer va a tener una respuesta que es muy lenta, pero prolongada en el tiempo, ¿sí? Con lo cual, entre ambos sistemas que interactúan, van a regular todo lo que va a ser la respuesta del sistema, digamos, de la homeostasis del cuerpo al medio externo, ¿sí? El sistema endocrino va a hacer una respuesta lenta porque todo lo que tiene que ver con la producción de hormonas y señalización celular tiene que ver justamente con la activación de lo que son síntesis de, por ejemplo, proteínas, pueden ser también glucoproteínas, y toda la síntesis activa lo que va a ser la cadena de señalización celular que ustedes estuvieron viendo en el práctico anterior. Hay activación de transcripción, activación de duplicación del ADN, activaciones de receptores celulares, receptores que pueden estar en la membrana celular o receptores que pueden estar dentro del citoplasma o inclusive dentro del núcleo, ¿sí? Todas las hormonas del sistema endocrino van a ser liberadas al sistema al torrente sanguíneo y desde ahí distribuidas a todas las partes del cuerpo. Es decir, es diferente al sistema nervioso, donde tenemos que digamos, quien emite la señal está pegado, ¿sí? Está en cercanía a quien recibe la señal, mientras que en el sistema endocrino eso no es necesario, ¿sí? Un órgano está bien lejos del otro. El origen embriológico del sistema endocrino se corresponde a las tres hojas embrionarias. Vamos a tener que la hipófisis, la médula suprarrenal, la glándula, perdón, la hipófisis, la médula suprarrenal y los cuerpos cromafines se originan en el ectodermo, mientras que la corteza suprarrenal se origina en el mesodermo, es decir, que la glándula suprarrenal tiene un doble origen, ¿sí? Después la vamos a ver bien, tiene una corteza que se corresponde al mesodermo y una médula que se corresponde al ectodermo, mientras que la tiroides y la paratiroides derivan del endodermo. Hace unas clases anteriores, cuando vimos lo que era la formación de cabeza y cuello, que veíamos bolsas, arcos, faringios, hendiduras faringias, ¿sí? Veíamos que por fuera teníamos el ectodermo, al centro, ¿sí? Correspondiente a todos los arcos, lo que era el mesodermo, y por dentro el endodermo, ¿sí? Y si ustedes se acuerdan, dentro, digamos, de la zona correspondiente al endodermo, teníamos todos los esbozos de la tiroides, de la paratiroides, y también teníamos el esbozo del timo que se correspondía con la hoja embrionaria del endodermo. El sistema endocrino no solo forma glándulas bien definidas, como nosotros estamos acostumbrados siempre a pensarlo, ¿sí? Puede estar organizado también formando grupos celulares que están metidos en otro órgano, como por ejemplo el más común de todos, o el que siempre pensamos es en el páncreas, que es una glándula exócrina y tiene dentro de él todos los islotes de Langerhans, formando la parte endocrina del páncreas, o las células de Leydig en el testículo, las células de la granulosa en el ovario, hay un montón. Y después también como células endocrinas aisladas que van a formar el sistema endocrino difuso, que va a estar presente en el epitelio de revestimiento del aparato digestivo y en el epitelio de revestimiento del aparato respiratorio, ¿sí? Mientras que como glándulas bien definidas vamos a tener entonces a la hipófisis, a la glándula pineal, a la tiroides, a la glándula paratiroides y a las glándulas suprarrenales. ¿Hasta acá alguna duda? No. ¿No? ¿Vamos bien? Bueno. Como características generales de las glándulas endocrinas que van a formar órganos, vamos a tener que son órganos, bueno, justamente macizos, que contienen, que están, son muy ricas en vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque como los productos se vuelcan a la sangre, Ah, en realidad, hola, en realidad están muy inervadas, todo por pequeños capilares para que todas las hormonas accedan rápidamente al torrente sanguíneo.
No tienen conductos excretores como las glándulas exócrinas, ¿sí? Que vuelcan sus productos de secreción a esos conductos, y las células, digamos, las células que van a formar estos órganos macizos son las responsables de formar las hormonas, ¿sí? La forma de secreción de las glándulas va a depender de la naturaleza química de la hormona. Hay muchas, no todas las hormonas son proteínas, ¿sí? Entonces, dependiendo cuál sea la naturaleza química de la hormona, va a ser la forma de excreción que va a tener la célula endocrina. ¿Mm? Bueno, pueden ser proteínas, glucoproteínas, creo que ya lo habéis dicho, algunos derivados de aminoácidos y también pueden ser de naturaleza lipídica, ¿sí? Si son de naturaleza lipídica, ¿a dónde va a estar el receptor, por ejemplo, de esa hormona? En el citosol o en el Dentro de núcleo. la célula. Bien, dentro de la célula, en el citosol. Exactamente, porque al tener una naturaleza lipídica atraviesa fácilmente la membrana celular, con lo cual, digamos, el receptor no va a estar en la membrana, sino que va a estar dentro, para que sea más específica la respuesta. Mientras que si estamos hablando de proteínas o glucoproteínas, ya no va a poder atravesar tan fácilmente la membrana, ¿sí? Entonces se va a unir probablemente a receptores que van a estar ubicados en la membrana celular. Bueno, la primera glándula endocrina que vamos a ver, y no quiere decir que es como el jefe de las glándulas, pero es más o menos, ¿sí? Tiene todos sus productos de secreción en general impactan en otras hormonas, en otras glándulas endocrinas. ¿Está? Es muy, muy importante la gran mayoría de todas las hormonas que expresa. Y va a estar dividida en dos partes. Vamos a tener la adenohipófisis, que es en realidad la glándula endocrina propiamente dicha, y la neurohipófisis, que no es una glándula endocrina en sí, sino que es un cúmulo de axones que son provenientes de las neuronas que están ubicadas en el hipotálamo, que está, ¿sí?, bien al ladito. Pero en sí, la neurohipófisis no es una no es una glándula endocrina, sino que es un cúmulo de axones. La que va a ser la encargada de generar todas las hormonas correspondientes a la hipófisis va a ser la adenohipófisis, ¿sí? Y vamos a encontrar tres zonas bien diferenciadas dentro de la adenohipófisis. La pars distalis, que es la mayor parte de la adenohipófisis, la pars intermedia, que es la que va a estar limitando con la pars nervosa es una de las partes de la neurohipófisis, y la pars tuberalis, que rodea parcialmente al infundíbulo, ¿sí? Y la neurohipófisis, como les decía, es un cúmulo básicamente de axones, parece que me voy es porque admito a compañeros, de axones, y va a estar formada por el infundíbulo y la pars nervosa. Esto después lo vamos a ver bien en los preparados, para que se queden tranquilos, pero acá vamos a tener, todo esto es la neurohipófisis, ¿sí? Todo, y la adenohipófisis. ¿Mm? Si bien, si vamos a lo muy general, ambas derivan o tienen su origen en lo que era el ectodermo, la neurohipófisis va a derivar específicamente del neuroectodermo que deriva del tercer ventrículo. ¿Sí? El tercer ventrículo era parte de las primeras vesículas del diencéfalo. Es decir, cuando se acuerdan cuando se empezaban a desarrollar en el sistema nervioso las vesículas, teníamos las vesículas primarias y las vesículas secundarias, bueno, de las vesículas primarias, el diencéfalo, el neuroectodermo del piso que se correspondía al diencéfalo, es quien va a dar origen a lo que vamos a conocer después como la neurohipófisis. Mientras que el ectodermo correspondiente a la zona de la bolsa de Rathke es quien va a dar origen a la adenohipófisis. ¿Sí? Bueno, eso es lo que les decía recién, que está formada por la pars distalis, la pars intermedia y la pars tuberalis. Nos vamos a tener en eso. Y todas las hormonas que va a secretar la adenohipófisis son de naturaleza peptídica. ¿Sí? No vamos a tener ni glucoproteínas ni nada, son todas proteínas. ¿Mm? Vamos a tener la hormona del precrecimiento, la prolactina, CTH, la FSH, la LH, la TSH. Si ustedes ven ahí, ya, por ejemplo, a ver, la LH, ¿a qué estimula? ¿A qué otra glándula estimula, por ejemplo?
A los testículos o al ovario. Bien, ahí ya estamos registrando dos glándulas. Bueno, la FSH, ¿a quién estimula también? Al ovario. Al ovario, ¿sí? El ovario, en respuesta a eso, igual el testículo con la LH, generan otro tipo de hormonas. Tenemos después, por ejemplo, bueno, la ACTH. ¿A quién va a estimular? A la glándula suprarrenal. Bien, sí, hay muchas. Bueno, la TSH también va a tener a quién va a estimular. A la tiroides. ¿Ven? Entonces, por eso yo cuando digo, en realidad no es correcto, pero es como, es una hormona que indirectamente regula un montón de otras, una glándula que con sus hormonas indirectamente regula un montón de otras glándulas, ¿sí? Es muy, muy importante. Bueno, la par distales de la adenohipófisis, que dijimos que era la mayor parte, en realidad lo que es muy, muy rico, todos van a ser muy ricos en capilares, pero la particularidad es que van a ser ricos en capilares fenestrados. ¿Se acuerdan cuáles eran los capilares fenestrados? ¿O qué era un capilar fenestrado? La capa no era continua, tenía Exacto, como puerta. sí. Exacto, perfecto. El endotelio de los capilares fenestrados no era continuo. Bueno, la paristales es muy rica en este tipo de capilares, ¿sí? Va a tener muy poquitas cantidades de tejido conectivo y que va a estar dado entre esos espacios pequeños entre los capilares. Y dentro de esta zona, las células que van a producir las hormonas, las vamos a agrupar en tres. Y esa agrupación se va a dar por la afinidad que van a tener hacia los colorantes, ácidos, básicos o que en realidad carezcan de afinidad hacia alguno de los dos. ¿Sí? Entonces vamos a tener a las células acidófilas, que van a tener apetencia por los colorantes ácidos, las células basófilas por los básicos, y las células cromófobas que no van a tener apetencia, por lo menos en ese momento metabólico, por ningún tipo de colorante. ¿Sí? Dentro de las células acidófilas vamos a agrupar a las células somatotrofas y las lactotrofas. Ahora vamos a ver qué hace cada una. Las basófilas van a estar dentro de las gonadotrofas, las tirotrofas y las corticotrofas. Y en realidad de las cromófobas, perdón, no se sabe bien qué tipos celulares son. Entonces, lo que se piensa es, o que son células que ya están, digamos, terminando su ciclo celular, que ya no pueden sintetizar más ningún tipo de hormonas, con lo cual empiezan a degradar, a degranular su ADN, si empiezan como a entrar en un proceso de muerte celular programada, o por el contrario, células madres que son precursoras de las células endocrinas posteriores, que por lo tanto todavía al no tener, digamos, no haber desarrollado específicamente un tipo celular, no tienen apetencia por ninguno de los dos tipos de colorantes. Pero vamos a tener esas tres tipos celulares. Bueno, las células tirotrofas, que son células basófilas, son las células que van a secretar la TSH. ¿Sí? Es aproximadamente, se corresponden con el 5% celular de lo que va a ser la tiroides. Son células que son muy grandes, muy, muy grandes, con grandes cantidades de gránulos secretorios y en realidad en todos estos tipos celulares lo que vamos a observar es organulos celulares muy, muy desarrollados. ¿Por qué? Porque si van a sintetizar proteínas, ¿qué tienen que tener desarrollado? El retículo endoplasmático rugoso, el Golgi también. ¿Sí? Va a ser todo el sistema de endomembranas va a estar muy, muy desarrollado, haciendo que sean células muy grandes. Y bueno, la TSH lo que va a hacer es estimular el crecimiento de las células foliculares de la tiroide para que de manera tal se activen, y después vamos a ver por qué mecanismo, produzcan la tiroglobulina y después esa tiroglobulina sea modificada y se escinda finalmente en T3 y T4. Después vamos a tener las células somatotrofas, que más o menos se corresponden con un 50% de las células presentes, ¿sí? En la par distalis, y son las encargadas de secretar la hormona del crecimiento. Lo que va a hacer la hormona del crecimiento es activar factores de transcripción, sobre todo el factor de crecimiento de fibroblastos 1, que lo que va a hacer es estimular el crecimiento tanto óseo como muscular. Respecto, bueno, a todo lo que tiene que ver con la hormona del crecimiento, hay bastantes problemas
asociados a lo que puede ser la hormona del crecimiento. Bueno, el caso más conocido, sí, que quizás fue el que lo hizo más visible, fue el caso de Messi. Es muy común, no sé si muy común, pero es bastante común en los niños que haya este tipo de problemas. Inclusive, de hecho, ya es un tratamiento, el tratamiento hoy en Argentina ya hace varios años, que el tratamiento con hormona de crecimiento, que es una inyección todos los días, la dosis depende de la altura del niño, el peso, la edad, los valores basales de la hormona de crecimiento que él sintetiza, pero son todos los días por la noche antes de dormir, que es donde la hormona adquiere la mayor actividad. Está todo siempre cubierto al 100% por el Estado, está dentro del plan médico obligatorio, ¿sí? Es muy, muy caro, un tratamiento muy, muy, muy caro. Y el problema pueden ser dos tipos en general, de lo que tiene que ver con problemas de la hormona de crecimiento. El más complicado es que el niño, el adolescente, tiene la suficiente cantidad de hormona, pero el problema está en los receptores de esa hormona, ¿sí? Entonces eso es un poco más difícil de tratar y no va a responder también al tratamiento. Y la otra posibilidad que puede haber es que en realidad los receptores funcionen bien, pero por algún motivo en particular ese niño o ese adolescente no pueda producir y sintetizar la suficiente cantidad de hormona de crecimiento para producir el ritmo de crecimiento que tiene que tener o la talla que tendría que tener finalmente esa persona, ¿sí? Entonces, en ese caso es más simple porque uno, al suplementarla por vía externa, hace que respondan mejor al tratamiento. Pero bueno, pueden ser las dos cuestiones que pueden pasar. Luego vamos a tener las células lactotrofas, que son entre el 15 y el 20%, ¿sí?, de los tipos celulares. También son células que son muy grandes, pero con la particularidad de que van a tener una citología diferente respecto de su actividad metabólica, ¿sí? Cuando está en un proceso de inactividad, es decir, que no están en un proceso ni de embarazo ni de lactancia, van a tener pocos gránulos secretorios y van a ser también un poquito más pequeñas. ¿Por qué? Porque al no tener que secretar prolactina, sí es como que las células están en reposo. Mientras que cuando se entra en un estado de embarazo o de lactancia, empieza a aumentar, ¿sí?, no solo el tamaño, sino también el número. Se pone en actividad la síntesis, aumenta el retículo endoplásmico rugoso, el Golgi, las vesículas de secreción externa, de manera tal, ¿sí?, de aumentar la secreción de prolactina para que se produzca la estimulación de la glándula mamaria durante el embarazo y de manera muchísimo más activa e importante luego del parto. Bueno, vamos a tener también las células corticotrofas, ¿sí?, que son aquellas que van a secretar la ACTH, que va a estimular todo lo que tiene que ver con la zona fascicular de la corteza de la glándula suprarrenal. Vamos a ver que la glándula suprarrenal está dividida en varias zonas, pero bueno, lo que va a estimular puntualmente es la zona fascicular de la corteza suprarrenal. Y también son células que son de tamaño más mediano, con gránulos secretorios también abundantes, vesículas abundantes, ¿sí? Y finalmente vamos a tener las células gonadotrófas, que son las que van a secretar FSH y LH, son alrededor de un 10% de las células, son células pequeñas y van a producir, lo que van a hacer es, estimular la FSH, todo lo que tiene que ver con maduración del folículo ovario y espermatogénesis testicular, y LH, los picos de LH estimulan la ovulación en la mujer y en el hombre activa la síntesis de andrógenos, ¿sí? Es decir, que fíjense que prácticamente todas las células, ¿sí?, que producen hormonas de la hipófisis van a impactar directamente sobre otras glándulas que tienen que ver con todo el sistema endocrino en las personas. Bueno, finalmente salimos de la pars distalis y vamos a entrar a la pars intermedia. La pars intermedia lo que va a hacer es tener células que van a estar llenas de coloides, ¿sí? Y esas células pueden ser algunas de las células basófilas que vimos anteriormente o células cromófogas, que como yo les decía pueden ser células que están entrando al fin de su ciclo celular o células que están por empezarse a diferenciar para dar origen a los otros tipos celulares, ¿sí? Y finalmente tenemos la pars puberalis, que es una región muy, muy vascularizada,
sobre todo por las venas que van a tener que ver con el sistema porta, del sistema hipotálamo hipoficiario. Si el hipotálamo está cerca, está prácticamente pegado a lo que va a ser la hipófisis, y está muy, muy vascularizada. Eso, lo más importante. Bueno, acá es lo mismo, luego ahora lo vamos a ver bien. Cuando veamos en el atlas virtual que lo podemos maximizar, vamos a ver bien clarito la diferencia histológica, no tiene nada que ver una región con la otra. De hecho, en realidad porque están pegadas, pero si no, tranquilamente podrían considerarse como dos glándulas o dos estructuras diferentes. Acá está el hipotálamo, la pars tuberalis, ¿sí? Parte de lo que era el lumen de la bolsa de Rathke, pars intermedia. No sé si alcanzan a ver si yo lo agrando acá. Aguarden un segundito. Ahí pierde mucho más. Fíjense que acá tienen dos regiones. ¿Ven donde yo estoy marcando? Ahí. Sí, se ve. ¿Se ve? ¿Sí? Bueno, eso tiene que ver porque lo que está por dentro es la pars nervosa. Ahí está. Es la pars nervosa y rodeándolo en algunas regiones vamos a tener la pars intermedia. Bueno, todo eso que hablamos hasta recién se corresponde con la adenohipófisis, que es particularmente, ¿sí? Los tipos celulares que van a estar teniendo una secreción endocrina, ¿sí? Sintetizando las hormonas. Y después la otra región que va, como ya les dije, estaba pegado, formaba parte de la hipófisis, va a ser la neurohipófisis, que les voy a decir, no es una glándula endocrina en sí, ¿sí? Es básicamente un cúmulo de axones que van a provenir de las neuronas, de los núcleos neuronales ubicados en el hipotálamo. Bueno, tiene dos regiones, la pars nervosa, que es lo que tiene propiamente los axones con las terminaciones, y el infundíbulo, que es por donde pasan, ¿sí? Los haces más importantes hipotálamo-hipoficiales. Hay un solo tipo celular que es específico de la neurohipófisis, y es el pituicito. Por eso también la podemos encontrar a la hipófisis como glándula, como la pituitaria, ¿sí? Nosotros en general le decimos hipófisis, pero también cualquiera de las dos maneras, en algunos libros todavía la llaman glándula pituitaria. Tengan cuidado porque después vamos a tener algunos nombres que se lo pueden confundir, ¿sí? Y en realidad pituicito se corresponde con la pituitaria. Es la única célula específica, está muy asociado, ¿sí? A los capilares fenestrados, y en realidad la función que en teoría tendría es muy similar a los astrocitos. ¿Los astrocitos qué eran? ¿Células de qué? Sostén. La glía. De la glía, sí, de sostén, pero eran células de la glía. El pituicito no lo podemos clasificar como una célula de la glía propiamente dicho, pero tiene esa función, ¿sí? Está sosteniendo metabólicamente y acompañando metabólicamente a todos los axones que van a venir del hipotálamo y están formando parte de esta estructura. Bueno, hasta acá más o menos vamos bien, sí. Perdón que me había perdido, pero cuando se le denomina glándula pituitaria, entonces hace referencia solamente a neurohipófisis. No, en los libros cuando hablan de la pituitaria es todo, es la hipófisis. Ah, hipófisis completa. Sí, es la hipófisis, pero ya es como más viejo ese término, en realidad se les dice hipófisis, pero lo pueden encontrar en algún libro de histología de las dos maneras, ¿sí? Buenísimo, gracias. Bueno, vamos a pasar a la glándula pineal, y eso es lo que yo les decía, cuidado, porque la glándula pineal, ahora vamos a ver, tiene uno de los tipos celulares que es específico, son los pinealocitos, entonces se pueden confundir con los pituicitos, ¿sí? Bueno, está ubicada también en el extremo posterior del techo del diencéfalo, ¿sí? Acuérdense, vayamos a las vesículas primarias y secundarias, bueno, viene el techo posterior del diencéfalo, deriva también del neuroectodermo del techo del tercer ventrículo, y la principal hormona que va a estar secretando es la melatonina, que es la encargada de regular el ritmo circadiano en las personas, ¿sí? Va a ser liberada en los periodos de oscuridad, pero va a regular el ritmo, digamos, el ritmo de lo que tiene que ver con el sueño y la vigilia en las personas. Va a estar formada por un estroma. Ese estroma está recubierto de una cápsula de tejido conectivo que se corresponde con la leptomeninge, la antía madre o la aracnoides, depende de la región de la glándula pineal,
Y también está atravesada por gran cantidad de vasos sanguíneos, ¿sí? Eso, todas las glándulas vamos a ver que están, algunas se ven más claros que otras, pero en todos vamos a ver que están muy inervadas, porque es la forma que tienen de hacer llegar, ¿sí?, su producto al torrente sanguíneo. Una característica histológica que es diagnóstica en esta glándula, que no la tenemos, creo que los preparados que nosotros tenemos no la tienen, pero igualmente por ahora lo vamos a ver cuando veamos en el atlas, son la presencia de acérbulos cerebrales o arenillas cerebrales, que son depósitos calcáreos que empiezan a formarse de manera concéntrica en la glándula pineal a medida que pasan los años, ¿sí? Cuanto más grande es una persona, más acérbulos cerebrales van a hacerse presente dentro de la glándula pineal. Bueno, eso lo vamos a ver dentro del estroma celular de la glándula pineal. En el parénquima vamos a tener los pinealocitos, que son los propiamente los que van a producir la melatonina, producen también algunos neurotransmisores, como va a ser la serotonina y demás, y también van a tener células intersticiales, que son células gliales, no células de la glía, pero que cumplen esa función, ¿sí? Van a ser siempre células de sostén, acompañando a esas células, en este caso los pinealocitos, encargados de la actividad metabólica más importante de la glándula. Cuando hay alteraciones en lo que tiene que ver la producción de la melatonina, es terrible porque se alteran todos los ritmos de sueño y vigilia, y con eso también se alteran otros, digamos, por ejemplo, se alteran los valores de cortisol, los valores de la hormona del crecimiento, ¿sí? Es muy, muy importante. Y más en estos tiempos donde todos estamos con las pantallas hasta cualquier hora, es complicado. Bueno, esto que vemos acá, ¿sí?, son las arenillas cerebrales. Todos. ¿Hasta acá vamos? ¿Bien o los mareé? Todo bien. Vamos bien, profe. Bueno, ya hablamos de me olvidé de cuáles hablaron. Hablamos de la hipófisis, de la glándula pineal. Vamos a seguir con la tiroides, que se acuerdan que era producto de dos esbozos que estaban uno a cada lado del embrión, cuando empiezan los esbozos a bajar de la zona de lo que era la cabeza y cuello, hasta que se unen y quedan unidos por ese istmo, ¿sí? Está ubicado en la zona de transición de la laringe y la tráquea. A veces, ahora vamos a ver, cuando los coloides empiezan a ser muy grandes, la tiroides empieza a crecer y algunas veces hay que estirparla, ¿sí?, porque empieza a molestar y a oprimir la zona de la transición de la laringe a la tráquea, ocasionando dificultad para respirar, incomodidad. Eso, bueno, tiene que ver con su función metabólica. Tiene asociado, ¿sí?, generalmente en sus extremos, tanto inferiores y superiores, acá está, pensé que no había puesto, la paratiroides superior y la paratiroides inferior. ¿Que de dónde venían? La paratiroides superior, ¿de dónde venía? Del cuarto arco faríngeo. Bien, y la inferior. Del tercer arco. Claro. La tercera bolsa, ¿no era? ¿O del arco? No, de la bolsa. Pero a lo que se corresponde es con el tercero y con el cuarto. Sí, en realidad el arco es lo que está al centro, ¿sí? Y después vamos a tener hacia adentro y hacia afuera las bolsas y las hendiduras. ¿Y qué origen tendrá, entonces? Endodérmico, exactamente. A ver, aguárdame un segundito. Perdonen, ahora sí seguimos. Bueno. Acá estamos. Entonces, vamos a tener una unidad estructural en la glándula tiroides, que lo vamos a conocer como folículo tiroideo, ¿sí? Entonces, vamos a distinguir que ese folículo tiroideo va a estar formado por una cavidad, ¿sí?, que es la cavidad folicular, que va a estar llena de coloide. Ese coloide en realidad no va a ser nada más ni nada menos que la tiroglobulina. Ese epitelio que va a estar formando esa unidad estructural es un epitelio folicular, que por ahí cuando está más activo es más cilíndrico, y si no, cuando está más inactivo es más cúbico.
¿sí? Pero básicamente si es un cilíndrico, está de manera más activa, es un cilíndrico bajo. Y vamos a distinguir la parte del estroma, que va a ser ese tejido conectivo que va a estar inervando y va a estar rodeando, y va a generar pequeños tabiques, ¿sí? Que va a ir ayudando a delimitar. Ahora después lo vamos a ver cuando veamos el atlas, vamos a ver cómo se meten de a poquito así algunos pequeños tabiques finos de tejido conectivo. Y el parénquima de la glándula justamente va a ser todas esas estructuras de folículos que estamos viendo. Entonces vamos a tener el folículo tiroideo, el coloide, ¿sí? Y todo ese epitelio apoyado, como siempre en los epitelios, por la lámina basal. Ese epitelio, ahora vamos a ver, va a estar formado por dos tipos celulares. ¿Sí? Vamos a tener las células foliculares y las células C, que ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y otro. ¿Sí? Las células foliculares son células que van a ser las células cúbicas que les mencionaba yo recién, y son aquellas que van a ser encargadas de sintetizar la tiroglobulina, que luego, la tiroglobulina es como que va y viene, se sintetiza, se excreta, y luego vuelve a capturarse, ¿sí? Y por la actividad de todas las enzimas dentro de los lisosomas, se modifica, se cinde y se genera lo que va a ser la T3 y la T4, que van a ser finalmente las hormonas tiroides activas, ¿sí? Que van a estar en actividad. Entonces, básicamente, eso es lo que tiene. ¿Por qué cuando la sal está enriquecida con yodo y demás? ¿Por qué la tiroides se afecta tanto por la carencia de yodo? Porque la necesita para sintetizar las hormonas. Utiliza, ¿sí? Tiene, para generar digamos, las hormonas, tiene transportes, utiliza yodo para modificarlas, que va encima, esos transportes van a ser dependientes de ATP. Entonces, si no tiene la cantidad de yodo necesaria, no puede cindir las hormonas y no puede generar la energía que va a necesitar la célula para que su actividad metabólica sea, digamos, correcta. Entonces, la célula sintetiza la tiroglobulina, la excreta con las vesículas de excreción por exocitosis, y una vez que, digamos, esa tiroglobulina, digamos, ya va a estar iodada y demás, es vuelta a captar por endocitosis, ¿sí? Y toda la actividad de los lisosomas se fusiona con esas gotitas de coloide, y toda la actividad lisosomal digiere, ¿sí? La tiroides digiere la tiroglobulina, y eso va a hacer que se genere lo que finalmente vamos a tener la T3 y la T4. ¿Sí? Después tenemos la T3, la 3-4 libre, hay como variaciones en el medio, pero finalmente lo que va a dar origen es a eso. Y otras células que son importantes y van a estar presentes dentro, digamos, de ese folículo tiroideo, de esa unidad estructural, van a ser las células parafoliculares, que también las pueden conocer como células C, porque son las responsables de producir calcitonina, ¿sí? Que lo que va a hacer la calcitonina es inhibir la reabsorción ósea, que va a ser llevada a cabo por los osteoclastos, y de esta manera va a influir también en la regulación de la calcemia, ¿sí? ¿Cuál va a ser la otra hormona? A ver si se acuerdan que también va a estar involucrada, o que más que la hormona, para no ir tan finito, ¿qué glándula también va a estar involucrada o está involucrada en la regulación de la calcemia? La paratiroides con la paratiroides. Exactamente, ¿sí? Que están muy cerquita una de la otra. De hecho, la paratiroides está sobre la tiroides. Y es muy importante eso, porque muchas veces cuando se elimina la tiroides por este problema de que esos coloides, cuando, digamos, empieza a haber algún problema metabólico, empiezan a hacerse gigantes, y eso hace que la glándula crezca y crezca y crezca, y empieza a molestar la zona de la tráquea, ocasionando dificultad para respirar. La tiroides se elimina, si no hay cuidado y se elimina la paratiroides, es muy complejo, porque puede haber todo un gran desbalance en la regulación de la calcemia, que si no se detecta a tiempo hasta puede producir la muerte del paciente, ¿sí? Entonces es muy, muy importante tener cuidado de no volar en la cirugía la paratiroides junto con la tiroides. Bueno, y lo que les decía del coloide del líquido folicular es justamente la tiroglobulina, ¿sí?
Bueno, la paratiroides, como ya habíamos visto, son 4 pequeñas glandulitas que están sobre los extremos de la tiroides. Tenemos la paratiroides superior, la paratiroides inferior, y también va a estar formada por un estroma, que es esa cápsula de tejido conectivo, al igual que en la tiroides, que genera tabiques finitos y demás. Y vamos a tener un parénquima, que es el que va a ser, digamos, propiamente la región activa de la glándula paratiroides, ¿sí? Y vamos a tener las células principales, que son aquellas células que van a estar secretando, ¿sí? la paratormona, y es como la contraparte de la calcitonina, porque va a activar la reabsorción ósea, también, ¿sí? regulando en contrapartida la calcemia. De acá no quería ver que no se me pase nada. Es una característica de la paratiroides, de hecho en el preparado lo vamos a ver, que a medida que pasan los años empiezan a aumentar, empezamos a encontrar gran cantidad de adipocitos, ¿sí? Vamos a ver tejido adiposo. Y luego vamos a tener las células oxífilas, que en realidad se cree que son como células de transición, que están ahí esperando para convertirse en células principales, ¿sí? Las células oxífilas son células con un citoplasma muy, muy eosinófilo, vamos a ver que son fáciles ahora de distinguir cuando lo veamos, y están como en cúmulos, ¿sí? Todas juntitas. Es raro verlas sueltas, sino más bien forman cúmulos de grupos celulares. Bueno, finalmente vamos a empezar con la glándula suprarrenal, que como habíamos dicho tenía 2 orígenes, y ese origen también tiene que ver con lo que va a sintetizar, con los tipos de hormonas que va a sintetizar. La corteza va a sintetizar esteroides, mientras que la médula va a sintetizar catecolaminas. De hecho, cuando veamos ahora el preparado histológico, vamos a ver como dentro de las células de las regiones de la corteza, todos como agujeritos, que en realidad no es que son agujeritos, son las vesículas, que estaban llenas de esteroides, pero hacerse la tinción con hematoxilina y eosina, donde se hacen los lavados con alcohol, todos los esteroides se lavan. ¿Los esteroides son ricos en qué? ¿En colesterol? Claro, el colesterol, que es finalmente. Lípido. Exacto, entonces se lava con los alcoholes y quedan vacíos. Los vamos a ver a las células como que están vacías, ¿sí? Así que, bueno, eso. Ahora seguimos puntualmente. Entonces, vamos a ver que es importante diferenciar distintas zonas. Vamos a tener en la glándula suprarrenal vamos a tener una cápsula por fuera recubriendo, ¿sí? la glándula, la corteza y la médula. La corteza, a su vez, se va a dividir en la zona glomerular, ¿sí? De afuera hacia adentro vamos a tener la zona glomerular, la zona fasciculada y la zona interna que limita con la médula, que es la zona reticular. En la zona glomerular más o menos es entre un 10 y un 15% de lo que va a ser el total de la corteza, y es la región encargada de secretar aldosterona, ¿sí? Que va a estar regulada por la angiotensina. Y van a ser células que son muy pequeñas y acidófilas. Luego, la zona más importante de lo que tiene que ver con la corteza va a ser la zona fasciculada, que es muy, muy evidente, muy obvia, la vamos a ver bien ahora, es bien clarita, y más o menos supone el 80% de lo que va a ser la corteza suprarrenal, ¿sí? Y es la encargada de secretar básicamente cortisol y pequeñas cantidades de andrógenos. Esta es la región que va a estar estimulada por la ACTH y va a estar formada por lo que se ve es como cordones, bien, bien claritos, cordones rectos que van a ir hacia abajo de células una al lado de la otra, ¿sí? El cortisol es muy importante, se aumenta su secreción en situaciones de estrés. Lo que pasa es que el cortisol, concentraciones elevadas de cortisol sostenidas en el tiempo, termina siendo perjudicial, ¿sí? Porque se altera todo lo que tiene que ver el metabolismo de los lípidos, de los glúcidos, el ritmo circadiano. Es muy importante, pero su secreción de manera sostenida es bastante perjudicial, ¿sí? Altera el ciclo menstrual, bueno, tiene un impacto bastante grave. Finalmente tenemos la zona reticular, que es la zona más pegada a la zona de la médula, que lo que va a hacer básicamente es producir andrógenos, ¿sí?
son células muy pequeñas y van a formar pequeños cordones. Luego vamos a tener la médula, que dijimos que la médula de la glándula suprarrenal secretaba ¿qué? Esteroides, la corteza, y la médula ¿qué? Catecolaminas. Catecolaminas, ¿sí? Que van a ser noradrenalina y adrenalina, básicamente. Y van a ser secretadas por, dentro de la médula suprarrenal, por las células cromafines, o las pueden encontrar también con el nombre de células medulares, ¿sí? Entonces, es los dos tipos de secreción que va a tener. Y también vamos a encontrar dentro de la médula suprarrenal, justamente porque se está secretando noradrenalina y adrenalina, vamos a encontrar neuronas multipolares, que son las neuronas ganglionares, y estamos que en sistema nervioso central o periférico, si hay neuronas ahí. ¿Qué sistema nervioso sería? Periférico. Entonces, las células de la glía que vamos a encontrar van a ser células de Schwann, ¿sí? Que van a estar asistiendo a esas neuronas ganglionares que forman parte de la médula suprarrenal. ¿Ah? Entonces, vamos a tener... Esperen que corro acá porque a mí no me deja ver. Acá. Vamos a tener la parte de arriba, que es la cápsula, ¿sí? Ahora lo vamos a ver bien grande igual. Todo esto es la corteza y por debajo la médula, donde tenemos la zona glomerular, la zona fascicular, ¿sí? Y la zona reticular, de lo que van a ser las glándulas. Y lo que les decía yo, el origen, ¿sí? Donde teníamos la zona medular, que se corresponde con las células mesodérmicas, ¿sí? El epitelio sinómico, perdón, la corteza, mientras que la médula deriva del ectodermo, ¿sí? Tiene un doble origen, es una glándula que tiene un doble origen. Bueno, hasta acá la parte teórica. Ahora vamos a ver los preparados, y ahí vamos a poder seguir avanzando. Aguárdame un segundito. Acá. Ven, por ejemplo, en el atlas acá la van a encontrar como pituitaria en vez de como hipófisis, ¿sí? Y ahí se refiere obviamente a toda la glándula. Bueno. Entonces, vamos a tener acá la adenohipófisis y acá la neurohipófisis, ¿sí? Bien clarito se ve, y así se ven en los preparados histológicos que tenemos. O sea, no hay mucha historia con eso. ¿Sí? Si ustedes empiezan... No me responde la pantalla. ¿Se acuerdan que teníamos los tipos celulares agrupados en si eran con, digamos, apetencia por los colorantes ácidos o por los colorantes básicos, o no tenían apetencia por ningún colorante? Fíjense en lo rica que es en capilares. ¿Se dan cuenta? Todo eso rojo que ustedes ven ahí. Esperen que le pongo más aumento hasta que cae. Todo esto... Esperen que se cargue. A ver. Todo esto son capilares, ¿sí? ¿Se acuerdan que, bueno, Gabriela tenía capilares fenestrados? Pero todo esto son capilares. De hecho, esos rojos que ustedes ven son glóbulos rojos, ¿sí? ¿Está? Si le ponemos un poquito menos de aumento, van a ver que se ven por todos lados, miren. ¿Se dan cuenta? Sí. Está lleno, ¿sí? Y vamos a tener células. Fíjense que acá hay dos tipos celulares. Un tipo celular acá y otro tipo celular acá. ¿Qué secreta cada uno con esta tinción? No lo podemos saber, porque para eso necesitaríamos hacer una tinción con inmunohistoquímica específica para ver si es una célula lactotrofa, si es una célula tirotrofa.
Lo que sí podemos saber con esta tinción es si es una célula basófila o acidófila. ¿Sí? ¿Qué les parece? Miren. Opa, le apreté. Estas, ¿sí? Que tienen el citoplasma como Eosinófilo. eosinófilo, van a ser todas las células acidófilas. Igual esperen porque acá están juntas, pero yo quiero que comparárselas, recién que había visto una al lado de la otra. Esperen que había cúmulos que se veían un poquito mejor. Estaban como más justo acumuladas. Bueno, estas son todas acá células acidófilas. Y acá, por ejemplo, estas, fíjense en esa célula ahí. Esa es una célula mucho más basófila, nada que ver, miren estas células con estas, ¿sí? Nada que ver el citoplasma. Ahora, si estas células secretan ACTH, TSH, SSH, LH, no lo sabemos con esta tinción, ¿sí? Lo que sí sabemos es que estas células son basófilas y estas, por ejemplo, que tengo acá, son acidófilas, ¿sí? Estas acá, acidófilas, acá otras, ¿sí? Y todas estas son mucho más basófilas. ¿Ah? ¿Se dan cuenta la diferencia? Sí. Nosotros tenemos, por ejemplo, una célula bien eosinófila. Podemos decir, o sea, que podemos creer que es una somatotrofa o lactotrofa, pero hasta ahí nomás, no distinguir entre cada una. Y es una célula acidófila, me dijiste. Claro. Con el citoplasma bien eosinófilo. Sí, es una célula que es acidófila, tal cual. Ahora, ¿qué secreta? No lo vas a poder saber con seguridad. No con esta tinción, ¿está claro? O sea, eso con esta tinción es la máxima definición que vamos a encontrar. ¿Está? Párate. Aguárdame un segundito. Bueno, y acá... Profe, y el único... todas las células planas que se veían eran parte de los capilares, ¿no? Del endotelio capilar. Claro, del endotelio, exactamente. Y acá, básicamente, los núcleos que vamos a ver, ¿de qué van a ser? ¿De qué tipo celulares van a ser? Estamos en la neurohipófisis. Ahora, ¿Pituicitos? de los pituicitos, ¿y qué otra célula había? ¿Había alguna otra célula? ¿O qué era lo otro que había? ¿Lo otro no eran axones, profe? Axones, exactamente. Entonces, en realidad, con seguridad no me van a decir que acá hay núcleos de neuronas, sino simplemente que los núcleos que vemos son parte de esas células gliales que se corresponden al pituicito, ¿sí? Todo. Esperen que lo vamos a poner un poquito menos. Pero así tal cual son, después le vamos a decir, no sé por qué no han subido las imágenes de los preparados de la cátedra, pero así se muestran tal cual. ¿Sí? Bueno. La tiroides, se acuerda que tenían un estroma y un parénquima, y ese parénquima, ¿qué era? Tenía una unidad estructural que se llamaba folículo tiroideo. Exacto, y ahí lo ven. Esperen que ahora tomé la definición. Todos los folículos, ¿sí? Estos son los tabiques de tejido conectivo que eran parte del estroma. ¿Se acuerdan que el estroma generaba tabiques de tejido conectivo hacia el parénquima de la glándula? ¿Sí? Todo esto que ven acá, ¿sí? Son los tabiques de tejido conectivo. Acá tenemos los folículos llenos de tiroglobulina, de coloide. ¿Sí? Ahí
un epitelio, si bien algunas veces lo menciona como cúbico, prácticamente como cilíndrico, es más bien cúbico, es bien característico. Y es un preparado que es muy, muy fácil de reconocer, porque no, de hecho así, con esa estructura del folículo, es el único preparado histológico que vamos a ver, ¿sí? Fíjense si nos alejamos los tabiques de tejido conectivo, ¿se ven? Bien, bien claros, o sea, sin dudas. Todos esos son tabiques de tejido conectivo. ¿Mm? ¿Lo ven o no? Sí. Bueno, acá tenemos viendo el tejido adiposo asociado a la glándula. Eso puede ser producto de donde la tomaron. Pero bueno, es como un preparado que es bastante fácil de reconocer. A ver estas estructuras que hay acá que son. ¿Qué vemos acá? Una vena y una arteria. A ver, ahora sí. ¿Qué es esto? Parece una vena cortada longitudinalmente. Bien, ¿y este? Una arteria. Una arteria, exactamente, ¿sí? Cuando vemos la túnica muscular, esta es bien evidente. Profe, ¿y ahí arriba de la arteria, hacia la derecha, qué hay? ¿Acá? No. Sí. Eso también son arterias, nada más que vos acá la agarraste bien transversalmente, o sea, agarraste la luz de la arteria. Pero si el corte vos lo haces y agarraras esta parte, acá arriba, así, o sea, si el corte fuera así, más atrás. Uy, esperen que se me fue. Lo agarraras ahí, vos verías esto, ¿sí? Esto de hecho es parte de otra arteria. ¿Ves la parte de arriba? ¿Se entiende? Ah, claro. ¿Ves? Es como la pared solamente, no estás viendo la luz de la arteria. Quiero ver si me queda alguna estructura más por marcarles acá. No. Pero bueno, es muy, muy abundante todos los tabiques de tejido conectivo que tiene la glándula. Bueno, acá tenemos paratiroides, ¿sí? Que si yo lo empiezo a acercar un poquito, o sea, no estoy ni lo suficientemente lejos ni lo suficientemente cerca. Ahora esperen que tome definición a imagen. No sé si alcanzan a ver que hay como dos tinciones celulares. ¿Se dan cuenta? Sí, sí. Acá hay una y esta es otra. ¿Sí? Son dos grupos celulares. Unas van a ser las células oxífilas y las otras las células principales. Y ahora dijimos que las células oxífilas serán células con un citoplasma. Me queda acá tildado con un citoplasma muy eosinófilo. Si es muy eosinófilo, a ver, o capaz que me pasé con el aumento para compararlo. Esperen un segundito, después subimos. Bueno, esto es tejido adiposo, que dijimos que era rico en la glándula. Estas células, ¿sí? Son todas células principales, ¿sí? Bueno, ahí metida en medio, por ejemplo, esa parece ser una célula principal ahí metida. Principal, no, perdón, oxífila. Voy a poner menos aumento porque no las encuentro. Toda esta región es de células principales. ¿Dónde está? Acá, ¿eh? Esperen, no las encuentro, chicos. No fuera. Ahí, vamos a ir ahí para que las veamos bien más claritas.
Bueno, no se ve tan clarito cuando nos acercamos, sí, pero un citoplasma mucho más mezclado, más eosinófilo, ¿sí? Ese tejido adiposo. Tenemos por fuera tejido conectivo, que no hace los tabiques tan marcados como los vimos en la tiroides, ¿sí? No se ven tan marcados, pero es muy rica. Fíjense la cantidad de tejido adiposo que hay dentro, hay vasos por dentro, ¿sí? Miren, hoy había una estructura ahí bastante similar en el preparado de tiroides, ¿se acuerdan? Ahora esperen que vuelva la imagen. Así, ¿se acuerdan? Estaba más acá abajo, también pegada a una arteria, ¿sí? Es la parte de arriba de la túnica, o sea, lo que no estamos viendo es la luz, pero se ve así. Cuando vean así es eso. Miren, ahí hay justo, se ven divina. Miren estas células bien, acá esta así, con el citoplasma bien eosinófila, ¿sí? Bien. Esas entonces eran las oxígenas. Estas acá, que tenían estas así, que tienen el citoplasma bien grandes, son las oxígenas. ¿Sí? Bien eosinófilo el citoplasma. Bueno, eso en cuanto a lo que va a ser la paratiroides. ¿Qué secretaba? Paratormona. Exacto. Ese preparado lo habíamos visto ayer, pero no me gustó. Acá. Vamos a ir con glándula adrenal. Acá se ve re lindo. Esperen que si yo se los agrando así, les voy dibujando y podemos ir acercándonos. Eso así, esto es la cápsula, ¿sí? Esto hasta acá es la corteza y esto para abajo es la médula. No sé si se alcanzan a dar cuenta que hay las tres regiones bien diferenciadas. Sí, se ve. ¿Cómo eran las regiones? La región externa glomerular, intermedia la fasciculada, bien, fascicular y esta la reticular. ¿Sí? Se ve bien clarito. Eso, cuando tengan dudas, uno puede alejar el preparado, y siempre los preparados de glándula suprarrenal en general se ven así. Tienen que borrar todo porque ahora lo agrandamos y vamos a ir viendo bien todas las estructuras. Bueno, ¿sí? Todo lo que es tejido conectivo, la cápsula de tejido conectivo, y nos acercamos a la zona glomerular, que era lo que se iba a secretar, que era aldosterona, ¿sí? Después bajábamos más hacia la zona fasciculada, que es la zona como más prominente de la corteza, y eso es lo que yo les decía. Miren, nos vamos a agrandar. ¿Ven? Que se ven todos como, esperen que ahora se define, se ven como agujeritos. No sé si se dan cuenta, que se ven como... Sí. Bueno, esas son las vesículas en realidad, que están vacías, porque los esteroides se lavaron, ¿sí? Por eso se ven como todos como redondelitos. Son todas las vesículas que en realidad ahora están vacías porque las lavamos con los lavados con alcohol. Fíjense que forman bien los cordones que está descrito, ¿sí? Hacia abajo. Y después ya tenemos la zona reticular con células con el citoplasma más eosinófilo,
¿sí? No se alcanza a ver la estructura tan claramente como en el otro. Secretan muy poquitos de andrógeno. ¿Por qué? Porque ya está delimitando con la médula de la glándula suprarrenal, que sí va a secretar gran cantidad de andrógeno, ¿sí? Si me alejo, para que lo veamos bien, ahora cuando entramos a la médula, ¿ven la médula? Empieza ahí, viene por acá, todo acá. ¿Lo ven? Uno ve claramente, histológicamente, que son tejidos distintos. Fíjense. ¿Sí? Los núcleos celulares. Tanto de las células cromafines como de las células ganglionares. Se ve muy lindo. Chicos, si tienen dudas me van preguntando. Acá hay otro preparado de glándula adrenal, pero en realidad se ve el corte es diferente y no es tan lindo. Pero igual lo vemos para que lo puedan ver. Ven que si lo ven de lejos, vemos, ¿sí? Vemos la región de la cápsula, la corteza, esto es la médula, que vemos por dentro. Pero ya acá, por ejemplo, si lo veo yo por lo menos, acá distingo en realidad, ya en vez de 3 veo 2 regiones nada más dentro de la corteza. A ver si empiezo a acercar y por ahí puedo empezar a distinguir 3 regiones. Es mucho más difícil distinguir las 3 regiones de manera clara como veíamos en el otro preparado. ¿Sí? Me tengo que acercar bastante como para empezar a diferenciarlas. Ahí habría una, acá estaría la otra, ¿sí? Y acá la zona reticular. Pero ven que es mucho más difícil, en el otro preparado se veía mucho más lindo. ¿Sí? La zona glomerular, acá está la fascicular y más hacia acá abajo, todo esto que cambia un poquito casi, la reticular. Pero ven que nada que ver como con la claridad que se veía en el otro preparado. Acá tenemos toda la médula. Con vasos. Profe, ¿y en la corteza todas las células se disponen así como en cordones o solamente en la capa? En la zona fasciculada es más claro que se disponen en cordones. O sea, es bien característico la disposición en cordones en la zona fasciculada. De hecho, si vos te fijás en el otro preparado, en la zona reticular, es tan eosinófilo el citoplasma que prácticamente en realidad lo único que vos ves son este preparado es hermoso. Prácticamente lo único que vos ves son los núcleos. Ni siquiera alcanzás casi que a distinguir dónde termina un citoplasma y dónde termina el otro. O sea, es como que no adivinás más o menos. Fíjate, acá ves bien los cordones, pero acá más o menos, o sea, no hay una estructura muy clara. Mirá, ahora sí yo lo pongo bien ahí. ¿Sí? No hay una estructura. Sí, no se ven los límites. Como que es tan eosinófilo que no se ve. Bueno. Después tenemos el páncreas, que no sé si se los digo, ya lo vimos igual el páncreas en realidad porque lo vemos mucho como glándula exócrina, pero vamos a ver, este preparado les había puesto ayer, que les dije que era horrible a los chicos. Este parece parótida. Este era, no, el otro, perdón, eso ya lo vi, miren este otro. O el otro, ese, no me acuerdo ahora cuál de los dos era que le parecía. No, el primero. Pero bueno, ahora que estamos con esto, pues le muestro cuando maximizamos. Si uno lo mira así, ya acá ve todos los islotes, ¿sí? 1, 2, está lleno de islotes. Todas las trabéculas de tejido conectivo, miren los vasos, impresionantes. Y acá yo les quería mostrar. Bueno, la glándula exócrina.
Miren. Miren, y ahí se ve bien el islote, ¿sí? El grupo de cúmulo de células dentro de la glándula exócrina, ¿sí? Lleno de capilares. Todo eso rojito que ven por dentro son los capilares metidos entre las células que conforman el islote. ¿Sí? ¿Lo alcanzan a ver? Sí, profe. Profe. Yo ayer acá encontré una estructura que le había mostrado a los chicos. Ahora. O fue en el otro. Bueno, ya me acuerdo, me olvidé dónde la encontré. No, a ver acá. Un conducto que se veía muy bien, para que podamos distinguir bien el epitelio de los conductos respecto de los vasos. Pero capaz que era el otro preparado, ahora lo vamos a ir a ver. Bueno, está lleno de vasos. Impresionante. Impresionante. Vamos a ver el otro preparado, que cuando uno lo maximiza no se ven tan claros los islotes. Le digo, bueno, ese preparado es para que se lo confundan. Cuando querés hacer desaprobar a alguien, le pones ese preparado. Este es horrible. Esperen que se cargue. Sí, fíjense que en realidad no hay es difícil encontrar los islotes bien, los cúmulos de células bien marcados, como veíamos en el otro preparado de páncreas. ¿Sí? Tranquilamente, si uno está medio distraído, te lo podés poner. Ahí hay un pedacito de uno, chiquitito, ahí. Te lo podés confundir como parótida. Bueno, acá hay otro, ahí. Pero ven que nada que ver con el... Bueno, ahora justo los encontré todos, ahí hay otro. Pero nada que ver con el otro preparado. ¿Sí? Nada que ver. A ver si acá encuentro la estructura que yo les quería decir. ¿Dónde? ¿En qué preparado lo vi? Bueno. Quedará para el repaso. No lo encuentro. Mira, fíjense, esa es una arteria. Como está colapsada la luz de la arteria y lleno, ¿sí? De glóbulos rojos. ¿Lo ven? El endotelio, los núcleos bien aplanados, bien finito. A ver si encuentro un conducto para que vean la diferencia. Son todos vasos, esos ahí. Tejido adiposo, todo lleno de adipocitos. A ver, ¿esto qué será? ¿Esto será un endotelio? No, porque las células son cúbicas. Bien, entonces ¿esto qué es? Parece ser un conducto. Exactamente, ¿sí? Por ahí a veces tienen que tener cuidado de no confundírselo. Esto es casi un conducto porque medio que principal, ¿sí? Pero fíjense en que tiene un epitelio bien marcado, nada que ver con el endotelio que apenas se diferencia. A ver. Miren acá. Eso también. ¿Sí? No es un vaso esto. ¿Sí? Es un conducto.
un conducto excretor de la región exócrina del páncreas. Lo mismo acá. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Sí, pero. Bueno. Creo que esos son todos los preparados de glándulas que tenemos. Si bien no son los del atlas de la cátedra, son esos mismos. A ver si me quedó alguno. Páncreas. Habíamos visto con esta tinción. Capaz que acá lo vi, que no la conocía, que es la tinción de Gomori, que no tengo, no sé ni cómo está constituido, nunca la había visto. Y me parece que era acá, no me acuerdo. Miren los islotes, como se ven. Opa, esperen que se me fue acá. ¿Sí? Bien clarito. Ahora miren acá, esto era lo que se estaba buscando. La senilidad. Esto que tengo acá, ¿qué les parece que es? ¿Una arteria puede ser? Sí, Es una arteria. Porque los glóbulos rojos son negros. Exactamente. Fíjense en los glóbulos blancos. Rojos, ¿cómo se ven? Sí, en realidad estamos viendo como la parte por fuera de esa biconcavidad. Lo de adentro prácticamente no se ve. Y si ustedes lo comparan, fíjense en acá que se marca bien cómo es el epitelio, ¿sí? Más cúbico del conducto, ¿sí? Bien clarito. ¿Y esto qué será? ¿Puede ser una vena, profe? Una vena, creo. Exacto, tenemos la vena, la arteria y el conducto. Este es el preparado que estaba buscando hace 2 horas. Esta tinción, ¿sí? Fíjense cómo se ve. Bien. Miren cómo se ve el endotelio. Se tiñeron los núcleos. Bien el endotelio. Acá ya más colapsado, justamente porque es una arteria. Y acá los núcleos del conducto. Bien clarito. Esa era la estructura que yo buscaba en los otros. Me acordaba. Bueno, ahí tenemos tejido adiposo. Justo tenemos ahí, un islote que nos quedó al medio. Un islote que nos quedó al medio. 2 conductos. Otro conducto. Una vena. Otra vena. Una arteriola. Fíjense. ¿Sí? ¿Ven? La arteriola más colapsada, la vena, el conducto. Miren ahí cómo se ve. Bien, el epitelio, ya está más un epitelio prácticamente cilíndrico, más que cúbico, ¿sí? Estos son artefactos de la tinción, no es nada. Y miren los vasitos todos rodeando el giro conectivo alrededor del conducto, ¿lo ven? Ahí, acá. Es re linda, la tinción no la conocía, la vi el otro día. Y las trabéculas de tejido conectivo. Bueno, esos son todos los preparados. ¿Hasta acá tienen alguna duda, chicos? ¿Quieren que ver alguna otra cosa? No, profe, yo no. Profe, entonces para este segundo parcial volvería a entrar páncreas. Por la parte será el páncreas endocrino. Igual guarda porque este parcial es más una cuestión integradora, o sea que puede haber alguna pregunta del páncreas exócrino, pero nada que ustedes ya no puedan responder, o sea, en realidad lo que se les va a preguntar más que nada es del páncreas endocrino, ¿sí? Pero es ese preparado, no va a entrar otra cosa, ¿tá? Eso. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Profe, ¿nos va a poder subir la presentación que dio al principio? Por favor. Sí, yo se la subo. Lo que no me acuerdo es si al final subí después o no la de cara y cuello no.
Yo se la pedí por Facebook y no la subió tampoco. Ahora la subo a las dos, si no ahora después en un rato, pero ahí subo esta y subo la otra.